Estaba destinado a ser solo otra entrevista nocturna más, casual, cálida, olvidable. Pero cuando Keanu Reeves se sentó bajo las luces del estudio, algo cambió. Sus manos temblaron levemente cuando el nombre del nuevo papa, Robert Prevost, surgió en la conversación. Lo que siguió no fue una historia, sino una confesión envuelta en silencio, memoria y algo más que nadie podía nombrar. Y cuando finalmente habló, la sala contuvo el aliento. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal donde estaremos compartiendo historias increíbles todos los días. Las luces del estudio se encendieron lentamente, casi con vacilación, como si hasta la electricidad dudara de lo que estaba por ocurrir. El público aplaudió y vitoreó, pero había algo extraño en el ambiente. Quizá era el sonido amortiguado de pasos, o la forma en que el suelo pulido resonaba de manera antinatural. O quizá era el invitado. Keanu Reeves caminó hacia el escenario con su habitual presencia serena. Sonrió, pero no era una sonrisa que llegara a sus ojos. Tenía las manos cruzadas con calma frente a él, los hombros ligeramente encorvados. No parecía nervioso, parecía distante. El presentador, carismático y encantador, se levantó para saludarlo con un abrazo casual y una broma que flotó levemente en el aire. Sigues pareciendo un monje samurái o un guitarrista melancólico de los 90. El público rió. Keanu esbozó una leve sonrisa y asintió. Se sentó, se ajustó la chaqueta y miró hacia la mesa entre ellos. Había un vaso de agua, un bloc de notas y un crucifijo. Pero no uno cualquiera, estaba roto. La base de madera estaba agrietada, la figura de Cristo inclinada torpemente hacia un lado, como si hubiera resbalado en el dolor. El presentador no pareció notar el peso de aquello. Tomó un sorbo de una taza con su nombre y mantuvo la energía en movimiento. Hay tanto ocurriendo en el mundo. ¿Viste que el nuevo papa ya está dando de qué hablar? Robert Prevost, ¿verdad? Se ve como, no sé, tranquilo, silencioso. El público rió, pero Keanu no. Miró el crucifijo de nuevo y, lentamente, alzó la vista. La cámara hizo un acercamiento. Había algo allí, una sombra en su rostro, algo no dicho. Hay algo en él, comenzó Keanu, su voz suave pero firme. Nunca he podido explicarlo. El presentador parpadeó, sorprendido por el tono. Se inclinó ligeramente, intentando aligerar el ambiente. ¿Te refieres espiritualmente? ¿O te recuerda a alguien? No, respondió Keanu. Es lo que no me recuerda. La sala se alteró. Un silencio extraño se instaló en el espacio. El público se quedó quieto. El presentador se ajustó en su asiento, intentando llevar el programa de vuelta a terreno seguro. Bueno, quizás solo está intentando ser diferente. Un nuevo tipo de papa, ¿no? Cada uno trae su propia vibra. Keanu cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había un brillo en ellos, no lágrimas, sino la presión que las precede. Miró de nuevo el crucifijo y, con un gesto de reverencia, lo tocó. Sus dedos se posaron levemente sobre la madera agrietada, recorriendo la fractura como si le fuera familiar. Lo sostuvo un momento, luego lo soltó, dejándolo allí, roto. Entonces miró directamente al presentador y dijo con claridad: «He guardado silencio durante demasiado tiempo». Las palabras cayeron como una piedra en aguas profundas. El público enmudeció por completo. El presentador no se movió. Nadie sabía lo que Keanu estaba a punto de decir, pero todos entendieron algo. Esto no sería una broma. La cámara no cortó. El silencio se prolongó 1 o 2 segundos más antes de que el presentador finalmente hablara, con un tono más bajo, inseguro. ¿Silencio sobre qué, Keanu? Keanu miró hacia la mesa nuevamente, pero no al crucifijo esta vez. Su mano se movió lentamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un sobre desgastado y arrugado, amarillento por el tiempo, con los bordes suaves como si hubiera sido manipulado demasiado. Lo colocó con delicadeza sobre la mesa. «Esto llegó hace unos años», dijo. «No lo abrí porque me dijeron que no lo hiciera». El presentador se inclinó hacia adelante, instintivamente percibiendo algo grave. «¿Quién te lo dijo?» Keanu no respondió de inmediato. Solo miró el sobre como quien mira una foto antigua.
mitad recuerdo, mitad herida. Llegó después de una reunión en Roma. Me lo entregaron en silencio, sin explicación, sin contexto. Solo esto. Deslizó el sobre un poco más cerca del presentador, quien lo miró con vacilación. No había nombre en el frente, solo un símbolo tenue, una cruz dentro de un círculo. Pensé que era un error, continuó Keanu. O quizá una advertencia. Pero había una nota dentro del sobre. Una sola línea. Miró directamente al público. Nadie se movió. No leas hasta que la paloma haya aterrizado. El presentador arqueó las cejas. ¿La paloma? Keanu asintió. No tenía sentido para mí. No entonces. Pero lo guardé durante años. Casi lo olvidé. Bajó la mirada. Y luego, el Papa Francisco. El sobre y la carta quedaron a plena vista de la cámara. Las luces del estudio brillaron levemente sobre el crucifijo agrietado. Por primera vez en todo el programa, hasta el equipo de producción pareció inseguro de qué hacer. Nadie buscó la siguiente tarjeta de preguntas, nadie susurró instrucciones en el oído del presentador. Keanu se sentó en silencio, como si hubiera dicho todo lo que podía. Pero entonces habló de nuevo, más suave ahora, más distante. Hay algo más. El presentador se volvió hacia él con cuidado, ya no actuando para el público. Ahora solo eran dos hombres sentados en una mesa, uno de ellos cargando algo pesado en su interior. Después de la elección de Prevost, dijo Keanu, empecé a tener un sueño. El mismo, noche tras noche. No adornó las palabras, no intentó dramatizar. Su entrega lo hacía aún más inquietante, demasiado simple para ser ficción. Estoy en la plaza de San Pedro. Está vacía. El cielo es pálido, como al amanecer, pero sin vida. Miro hacia el balcón. El presentador se inclinó ligeramente. ¿Y él está ahí? Keanu asintió lentamente. El nuevo papa, vestido de blanco, sonriendo. Hizo una pausa. Pero no proyecta sombra. El aire pareció cambiar. Incluso el público, ya en silencio, se removió incómodo. Esa reacción humana involuntaria ante algo antinatural. El sol está detrás de él, continuó Keanu, pero la luz lo atraviesa. No hay contorno, no hay oscuridad detrás de él. Solo más luz. El presentador intentó reinterpretarlo. Bueno, los sueños pueden ser extraños, simbólicos. Quizá tu mente está procesando algo. Keanu lo miró, no con juicio, solo con certeza. No se siente como un sueño. Se siente como un recuerdo que aún no ha ocurrido. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su voz tomando un peso distinto. Y siempre es igual. Cada vez que levanta una mano, las campanas de la plaza deberían sonar, pero no lo hacen. No hay sonido. Ni de pájaros, ni de gente, porque no hay gente. Solo él y yo. Y el silencio. La voz del presentador se redujo a un susurro. Eso es inquietante. Keanu no sonrió, no parpadeó. He tenido sueños sobre la muerte antes. Sobre el duelo. Pero nunca me desperté llorando. Hasta este. El público exhaló suavemente, como si se dieran cuenta de que habían estado conteniendo el aliento demasiado tiempo. No quería hablar de esto, admitió Keanu. Ni siquiera con amigos. Porque cuanto más lo pensaba, más me preguntaba si estaba viendo algo que nadie más podía ver. El presentador intentó ayudarlo. Pero es solo un sueño, ¿verdad? Keanu giró la cabeza lentamente, sus ojos buscando algo. Entonces, ¿por qué se siente como una advertencia? La pregunta quedó sin respuesta. Luego, Keanu añadió, los sueños son símbolos, sombras del inconsciente, ¿cierto? Pero, ¿qué significa cuando el sueño no tiene sombra? El presentador no tuvo más que decir. Ni bromas, ni transiciones. Keanu se recostó de nuevo, cruzando las manos. En algún lugar detrás de ellos, una de las luces del estudio parpadeó, solo una vez, pero fue suficiente. Hubo un momento de silencio antes de que el presentador encontrara su voz nuevamente. Keanu, estás diciendo que has recibido más que esa única carta. Keanu miró hacia abajo, asintió una vez y, metiendo la mano en su chaqueta de nuevo, sacó un pequeño fajo de sobres. Estaban envejecidos,
algunos con bordes rasgados, otros manchados con lo que parecía ceniza o polvo. Ninguno tenía dirección de remitente, ninguno tenía sellos. Todos habían sido entregados a mano, dejados anónimamente donde él los encontraría, o donde alguien quería que los encontrara. Los colocó con delicadeza sobre la mesa, esparciéndolos como un mazo de cartas. El presentador se inclinó, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación. ¿De dónde vinieron estos? Keanu alzó la vista. Diferentes lugares. Habitaciones de hotel, mi tráiler en el set, una vez dentro de un libro que no había tocado en años. Tomó la carta superior y la abrió. Dentro había un pequeño trozo de papel grueso, mecanografiado, sin firma, con una sola línea. Cuando el sucesor sonríe, la fe observa en silencio. Keanu dejó esa a un lado y sacó otra diciendo: el hombre de Lemur, el elegido sin voz. Otra más, no pronuncies su nombre. Deja que él se revele. Y otra, si no parpadea, el mundo debe hacerlo. El presentador movió la cabeza lentamente. ¿Estás diciendo que alguien te ha estado enviando esto desde que Prevost se convirtió en papa? Keanu asintió. La primera llegó 2 días después del anuncio. Sostuvo un sobre más delgado, de color azul pálido, doblado hacia adentro. El presentador lo miró como si pudiera quemarlo al tocarlo. Ninguna de ellas usa su nombre, dijo Keanu. Nunca, Robert Prevost. Solo símbolos, descripciones, fragmentos. El presentador tragó saliva con dificultad. ¿Y crees que es deliberado? Keanu levantó ligeramente las cejas. ¿Alguna vez has intentado escribir algo honesto pero sin poder usar el nombre de la persona sobre la que escribías? Dejó que la pregunta flotara. No es censura. Es miedo. El público permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra como si fuera escritura sagrada. Hasta las luces parecían más tenues ahora, como si la sala misma se inclinara hacia la conversación. El presentador tomó una de las cartas con cuidado, con respeto, y leyó la línea en voz alta. Si no parpadea, el mundo debe hacerlo. Miró a Keanu. ¿Qué significa eso siquiera? Los ojos de Keanu se oscurecieron levemente. Creo que significa que estamos siendo observados. Todos nosotros. Pero no de la manera a la que estamos acostumbrados. Golpeó ligeramente uno de los sobres. Estas no son amenazas. Son señales. Silenciosas, como alguien intentando decirme: no lo nombres, no lo desafíes, solo observa. Déjalo que se revele. El presentador se recostó, procesando. ¿Crees que alguien está intentando evitar que digas algo? Por primera vez en la entrevista, Keanu rompió el contacto visual. Miró hacia abajo, no al crucifijo, no a las cartas, sino a un espacio más allá de la mesa, a algo que no se veía ni se nombraba. El set se sintió más frío ahora. Las cámaras seguían rodando, pero ya no había actuación en la sala. Incluso el presentador, normalmente compuesto y experto en los ritmos de la conversación en vivo, se quedó en silencio, sus ojos fijos en el fajo de cartas anónimas, como si pudieran moverse por sí solas. Keanu, aún calmado, tomó el sobre de antes, el que tenía el sello, el que finalmente había abierto después de la muerte de Francisco. Hay una segunda página, dijo. En la carta que Francisco me envió. La desdobló con cuidado, como si pudiera deshacerse en sus manos. El público observó mientras la aplanaba sobre la mesa. No la entregó, la leyó él mismo, su voz casi reverente. Puede vestir de luz, pero lleva el vacío. Su mirada estará llena, pero nunca presente. Sus palabras resonarán consuelo, pero no alcanzarán el alma. Keanu alzó la vista por un momento. Francisco no escribía así. No normalmente. Esto no era doctrina. No era papal. Era algo más. Volvió a bajar la mirada y continuó leyendo. Habrá sufrimiento bajo su silencio. Si no lo ve, no es el pastor. Solo es su imagen. El presentador parpadeó lentamente, separando los labios como si fuera a hablar, pero pensó mejor hacerlo. Keanu dejó el papel sobre la mesa, las esquinas ligeramente levantadas por años de almacenamiento, pero la tinta aún fuerte. Me estaba advirtiendo, dijo Keanu. Advirtiéndonos que llegaría un momento en que el rol estaría ocupado, pero el espíritu,
ausente. Hizo una pausa. Que alguien podría vestir las túnicas, pararse en el balcón, sonreír, hablar de paz, pero no cargar con el peso. El presentador movió la cabeza lentamente. Su voz queda. Pero esto es enorme. Quiero decir, es Francisco. No era un hombre propenso a la paranoia. Keanu asintió. No, no lo era. Por eso es tan difícil de ignorar. Tomó la página de nuevo y esta vez leyó las últimas líneas en voz alta. Si muero antes que él, debe ser vigilado. No por lo que hace, sino por lo que no hace. Esa frase quedó suspendida en el aire como el olor a humo. El presentador miró a Keanu, buscando algo. ¿Vigilado por qué? Keanu no vaciló. Por lo que no dice. Fue entonces cuando la sala se quedó completamente quieta. Ni un aliento, ni un movimiento. Hasta el zumbido de las luces del escenario pareció apagarse, como si la electricidad misma se hubiera retraído. Keanu dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre y la apartó. Creo que Francisco sabía que no podría detenerlo, dijo. Pero esperaba que alguien lo viera. Que lo dijera, incluso si era demasiado tarde. El presentador finalmente habló de nuevo, en un susurro, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. ¿Por qué tú? ¿Por qué enviártelo a ti? Keanu miró hacia abajo. Me he preguntado eso todos los días. No soy teólogo, no soy obispo. Soy un actor. Exhaló por la nariz, una sonrisa amarga asomando en sus labios. Pero quizá por eso. Quizá pensó que lo vería como una historia, como algo real bajo los símbolos. Hizo un gesto suave hacia el crucifijo, aún roto, aún reposando como una herida abierta en el centro de la mesa. O quizás solo fui el único que creyó que escucharía. El presentador lo miró fijamente. ¿Tú lo crees? Keanu lo sostuvo sin vacilar. Sí. Una pausa. No porque quiera, sino porque cada día desde el balcón lo he sentido. Golpeó su pecho una vez. Aquí. Algo que no falta, sino algo que finge no estar. El presentador no supo qué decir. No había guión para esta parte del programa, ni tarjetas de preguntas, ni risas enlatadas. Solo silencio. El tipo de silencio que sigue a la verdad o a la llegada de algo demasiado grande para nombrar. Las luces sobre el escenario se atenuaron solo un poco más, quizá por accidente, quizá no. El ambiente en el estudio había cambiado por completo. Ya no se sentía como un programa de entrevistas. Se sentía como un cuarto dentro de una confesión, uno donde las paredes tenían oídos. Keanu permaneció quieto, su expresión inalterada desde la última carta. Ya no le hablaba al presentador. Le hablaba a algo más, a la presencia que siempre existe cuando la verdad intenta respirar. Y entonces dijo, hubo una entrevista, una que nunca se transmitió. El presentador levantó la vista abruptamente. ¿Con Francisco? Keanu asintió una vez. Fue grabada en privado. No para transmisión, ni siquiera para los archivos del Vaticano, oficialmente. Se inclinó ligeramente. Me mostraron un fragmento. Fuera del registro. Un amigo de un amigo. Alguien que trabajaba dentro. Los ojos del presentador se abrieron un poco más. ¿Qué mostraba? Keanu respiró hondo. No fue largo. El clip que vi, quizá 40 segundos. Pero fue suficiente. Hizo una pausa. Francisco estaba sentado en un cuarto pequeño. Sin túnicas, sin anillo. Solo una camisa blanca. Se veía cansado, viejo, pero lúcido. Sus palabras eran lentas, medidas. Miró al público ahora. Dijo, no escuchen mi voz. Observen el silencio. Un día hablará más fuerte que yo. El presentador parpadeó. Espera, eso es críptico. Keanu asintió. Por eso no lo entendí al principio. Sonaba como poesía, como alguien que sabía que se le acababa el tiempo. Se recostó un poco. Pero entonces la cámara se mueve levemente. Francisco gira, como si mirara más allá del entrevistador. Y ahí está él. El presentador no se movió. ¿Prevost? Keanu asintió, de pie al borde del Fram. Sin anunciarse, sin presentarse. Solo ahí. El público estaba en completo silencio. Está quieto, observando.
sin parpadear, solo observando. La voz del presentador se redujo a un susurro. Estaba escuchando. Keanu negó con la cabeza. No se sentía así. Se sentía como si no estuviera escuchando en absoluto. Estaba mirando el lente, no al entrevistador, no a Francisco. Al lente. Sacó un papel doblado de su abrigo. Era más grueso, mate, el tipo usado en impresiones de alta calidad. Lo desdobló lentamente. Borraron el vídeo. Cada copia de cada dispositivo. «¿Lo sé?», pregunté. Tiré de todos los hilos que tenía. Colocó el papel sobre la mesa. Era un fotograma fijo, una foto impresa de un momento pausado en el vídeo. El presentador lo miró. El público aún no podía verlo, pero el presentador sí. Su mandíbula se tensó. Keanu señaló la figura en el extremo derecho de la imagen, ligeramente borrosa, apenas en el frame. Ese es él. Ese es Prevost. El presentador se inclinó, entrecerrando los ojos, luego retrocedió levemente. Está mirando directamente a la cámara. Keanu asintió. No a la persona detrás de ella, no a Francisco, no al suelo, no al futuro. Al lente. Tocó la foto con suavidad. Cuando vi esto, sentí que él no estaba en la habitación. Sentí que estaba mirando a través de la pantalla, como si ya supiera que alguien más estaría viendo después. El presentador se recostó lentamente. Esto es aterrador. Keanu no se inmutó. Borraron todo. Limpiaron cada fuente. Pero no antes de que yo lo viera. El presentador miró de nuevo la imagen. ¿Por qué lo borrarían? Keanu lo miró a los ojos, porque no coincidía con la historia. Luego añadió. Francisco no se estaba despidiendo. Estaba advirtiendo. La imagen fija reposaba entre ellos, la única prueba visual de un momento perdido en el silencio intencional. Y detrás de la foto, detrás de la historia, detrás de cada palabra que Keanu había dicho esa noche, se cernía una verdad más grande. No todo lo sagrado es santo, y no todo lo santo sobrevive al corte. El estudio ya no se sentía como un estudio. Las cámaras, las luces, el suelo pulido, todo seguía ahí, pero algo invisible había cambiado. La habitación se había convertido en algo más cercano a una capilla, o a un tribunal, o quizás solo a un lugar donde algo antiguo había esperado ser escuchado. Keanu permaneció quieto, su mano reposando sobre la foto impresa de Prevost, la figura sin sombra observando desde el borde de un frame olvidado. El presentador no había hablado en más de un minuto, y el público no se movió. Entonces Keanu dijo, «Hay una cosa más». Esta vez no buscó en su chaqueta ni en su bolsillo, sino en un lugar más profundo. Debajo de su silla. Sacó un trozo de papel pequeño, amarillento, doblado en 4. Esto fue dejado en mi camerino antes del show. El presentador se incorporó. ¿Qué? Keanu asintió. Ningún sobre, solo esto sobre la mesa donde dejo mis notas del guión. Lo desdobló lentamente y leyó las palabras en voz alta. Si lo muestras, no hay vuelta atrás. Hizo una pausa. Eso es todo. Ningún nombre, ninguna amenaza. Solo inevitabilidad. El presentador ni siquiera intentó detenerlo. Keanu dejó la nota sobre la mesa y metió la mano una vez más en el bolsillo interior de su abrigo, esta vez con finalidad, y sacó una segunda página de la carta del Papa Francisco. Esta es la parte que no estaba seguro de leer en voz alta. Miró al público, luego directamente a la cámara. No es una advertencia, no es miedo. Es una elección. Desdobló el papel, aclaró su garganta y comenzó a leer. Si la voz de la fe se convierte solo en un eco, la verdad morirá en silencio. Un latido. Luego continuó. Habrá quienes vistan las túnicas pero no lleven la carga. Quienes pronuncien las palabras pero no conozcan su peso. Los reconocerás por los espacios entre sus respuestas. Keanu bajó la página por un momento. Francisco creía que el silencio podía ser santo, pero también peligroso. Que podía usarse para consolar o para ocultar. Miró al presentador. Creía que alguien vendría que lideraría con quietud, no por paz, sino por ausencia. Luego tomó un último objeto. Era una fotografía, el color ligeramente desvanecido, brillante pero antigua. La sostuvo en alto,
pero no la mostró de inmediato. Esta fue tomada hace casi 10 años.